Muy buenas a todos. Vamos a empezar con la parte práctica de energía potencial gravitatoria. Nosotros en el Classroom estuvimos viendo lo que es teoría de energía potencial gravitatoria y estuvimos analizando un par de gráficas para entender un poco a fondo lo que es la energía potencial gravitatoria. Energía potencial gravitatoria también se puede representar con estas tres letras, ¿sí? EPG, que serían sus iniciales. Entonces vamos a empezar a analizar a fondo lo que es la energía potencial gravitatoria. Recuerden que en teoría les había mencionado que la energía potencial gravitatoria dependía tanto de la masa como de la gravedad y de la altura, ¿sí? Esas son las magnitudes. Pero dentro de esas magnitudes nosotros vamos a tener unidades. Las unidades las estuvimos trabajando los primeros días de clase juntos con las magnitudes. A la masa ya la conocemos, a la gravedad la conocemos, y acá aparece una nueva magnitud física que es la altura, que se representa con la letra H. Para empezar a analizar lo que son las unidades, recuerden que la masa trabaja siempre en kilogramos, la gravedad va a tener un solo valor y una unidad, que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y la magnitud física de altura la vamos a trabajar en metros. Acá le dejo un esquema de cómo serían las unidades dentro de la energía potencial gravitatoria. Como dijimos, en teoría, la energía potencial gravitatoria va a depender de la masa, que su unidad es el kilogramo, de la gravedad, que su unidad es metros sobre segundos al cuadrado, y de la altura, que su unidad es el metro. Si nosotros realizamos el producto del metro de la gravedad por el metro de la altura, vamos a obtener el metro sobre segundos al cuadrado. Toda esta unidad, kilogramos por metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, me va a dar la nueva unidad que corresponde a energía, que va a ser el Joule. Se representa con la letra J y se escribe joules. Vamos a empezar a trabajar con las fórmulas. La número 1 es la fórmula inicial, que por teoría decimos que la energía potencial gravitatoria va a ser el producto entre la masa por la gravedad por la altura, ¿sí? Pero en algunos de los ejercicios yo quizás les pida que me determinen o altura o la masa. Así que ustedes de esta misma fórmula van a tener que empezar a despejar. Entonces, se crea una segunda fórmula, que es la altura. Yo despejando la altura voy a dejarla sola. Todo esto que está multiplicando, ¿cómo pasaría? Va a pasar dividiendo. Entonces, en la segunda fórmula queda representado que la altura es igual a la energía potencial gravitatoria dividido la masa por la gravedad. Pasa lo mismo con una tercera fórmula. ¿Qué pasa si yo quiero despejar la masa y dejarla sola? Todo esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, la fórmula quedaría masa igual a EPG dividido la gravedad por la altura, y quedaría una tercera fórmula de energía potencial gravitatoria. Vamos a empezar a analizar el primer ejemplo. Nosotros tenemos como incógnita la energía potencial gravitatoria y tenemos como dato la masa y tenemos la altura. Entonces vamos a analizarla en nuestra fórmula. EPG es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces si nosotros tenemos que empezar a reemplazar estas magnitudes físicas, ya tenemos los datos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tenemos de masa? 2 kilogramos, que lo vamos a empezar a reemplazar. 2 kilogramos por la magnitud física de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por altura. ¿Cuánto tenemos de altura? 2 metros. Entonces, si tenemos que averiguar el resultado de la energía potencial en este ejercicio, vamos a realizar el producto entre 2 por 9,8 por 2. Recuerden que en la calculadora no vamos a trabajar ninguna unidad, únicamente valores numéricos. Igual, 39,2. Entonces tenemos la energía potencial de 39,2. Y recuerden que toda esta unidad en que se convertía en joules. Y tenemos determinado el primer ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo número 2, en donde aquí la incógnita va a ser la altura. Entonces nos vamos al cuadrito de fórmulas, que dice que la segunda fórmula, la altura es igual a la EPG dividido la masa por la gravedad. Entonces nosotros empezamos a reemplazar. Bien, altura va a ser igual a la EPG. ¿Cuánto tenemos de EPG? ¿Sí? Yo ya les doy el dato de la energía potencial gravitatoria.
20 joules, dividido la masa por la gravedad. Entonces, ¿cuánto tenemos de masa? 4 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la unidad y el valor de la gravedad. Esto nos va a dar como resultado, pero antes tenemos que realizar un siguiente paso. Tenemos que desarmar el joules. Recuerdan que el joules es kilogramos por metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Ahora sí, dividido todo lo que tengo acá, vamos a hacer una franjita, así no se confunde. Dividido 4 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora lo que tenemos que realizar es la simplificación de unidades. Y fíjense, el kilogramo se va con el kilogramo, el segundos al cuadrado con segundo al cuadrado y uno de los metros se va con uno de los cuadrados. Lo único que me va a quedar es la unidad de la altura, que es el metro. Y si realizamos este resultado, va a ser lo siguiente. En la calculadora ustedes van a poner 20 dividido y van a abrir paréntesis. 4 por 9,8 igual 0,5. Entonces la altura va a ser de 0,5 metros. Vamos a trabajar en un tercer y último ejemplo, que es donde me aparece como incógnita la masa. Entonces los datos son los siguientes. Yo tengo mi EPG y tengo una altura. ¿Cuál es la tercera fórmula? La tercera fórmula dice que la masa es igual a la energía potencial dividido la gravedad por la altura. Entonces empezamos a reemplazar porque tenemos todos los datos. Masa va a ser igual a EPG, que nosotros tenemos 10 joules, dividido la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por una altura, que acá la altura me da 1 metro. Recuerden, tenemos que desarmar el joules únicamente si se trata de la fórmula número 2 y de la fórmula número 3. ¿Sí? Entonces, masa va a ser igual 10. El joule dijimos que lo tenemos que desarmar, que era kilogramos por metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. ¿Para qué realizamos este paso? Para simplificar unidades. Vamos a separar como separamos hace rato, así no se confunden. Entonces, los datos de abajo van a quedar como está, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 1 metro. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es empezar a simplificar. Segundos al cuadrado se va con segundos al cuadrado y acá me va a dar metro por metro, metro cuadrado. Entonces, ¿con cuál se va a simplificar? Con el metro cuadrado. Y la única unidad que me va a quedar es el kilogramo, que es la unidad correspondiente a la masa. Si tenemos que realizar este ejercicio en calculadora, recuerden, 10 dividido, abro paréntesis, 9,8 por 1. ¿Por qué hago esto? Porque el producto de abajo, si lo mezclo con la división de arriba, me va a dar cualquier resultado. Entonces sí o sí tengo que abrir paréntesis en la calculadora para que me dé el dato correspondiente. Esto va a ser igual a 1,02. Entonces mi masa es igual a 1,02 kilogramos. Como última recomendación les quiero decir que a veces en los ejercicios prácticos la altura puede aparecer en kilómetros. Ustedes automáticamente, si aparece ese dato en kilómetros, tienen que llevarlo a metro porque va a haber confusiones de unidades en el resultado. ¿Cómo se llevaba de kilómetro a metros? Con la regla de 3 simple. ¿Se acuerdan que teníamos que tener una equivalencia y después utilizar regla de 3 simple para convertir ese kilómetro en metro? ¿Sí? Que tengan buena actividad.